Ahora vamos a escuchar al profesor Mario Aguilera, quien es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externado de Colombia, magíster en Historia y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Colombia y abogado por la Universidad Libre de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional, donde se ha especializado en el análisis del conflicto armado, los movimientos insurgentes y la historia política de Colombia. Algunos de sus libros son Hechos de Sangre, Violencia y algo más, del 2020, Disidencias, Rebeldes, Obstinados, Guerrilleros Narcotraficantes o Guerrillas Ambiguas, también del 2020, Las FARC, la Guerrilla Campesina, 1949-2010, publicado en el 2010, Contrapoder y Justicia Guerrillera, Fragmentación Política y Orden Insurgente en Colombia, 1952-2003, publicado en el 2014, y en imprenta actualmente se encuentra el libro ELN, Entre la Paz y la Muerte Política, que va a ser publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación de la maestría y del doctorado en Historia de la UPTC y la asistencia, por supuesto, de ustedes. Pongámoslo. El título de la presentación, Rebeldes o Criminales, en relación pues con el ELN, se enmarca en medio de la discusión actual sobre la situación del conflicto armado y los nuevos actores armados. Voy a presentar en primer término las coordenadas de esa discusión muy actual sobre este problema para luego intentar despejar la situación del ELN y finalmente concluir la necesidad pues, de volver a hablar con el Ejército de Liberación Nacional. Un primer eje de la discusión es que en este momento no hay un conflicto armado. Aquí se encuentran, como en otros ejes de la discusión que presento acá, una confluencia entre políticos e intelectuales. Santos ha dicho que el conflicto político terminó con las FARC y lo que hay ahora es un conflicto entre criminales, entre organizaciones criminales. Esta percepción pues es contraevidente porque podemos hablar de una mutación, de una reconfiguración del conflicto armado, pero no podemos señalar que se ha extinguido. Además, dentro del contexto actual hay actores armados todavía políticos, otros que tienen una situación híbrida e indefinida, son ambiguos, y también hay actores criminales. En la discusión también plantean otros que a partir del derecho internacional humanitario, que el conflicto armado subsiste en tanto que el DIH señala pues que se necesitan unos elementos para hablar de actores políticos, perdón, de actores armados, y que no necesariamente se requiere que existan actores políticos. Entonces, esos tres elementos generales son el control territorial, la existencia de una estructura de mando responsable y capacidad de realizar operaciones sostenidas. Alrededor de este análisis se han venido divulgando otras investigaciones que tienen muy en cuenta el problema de las gobernanzas criminales, el nuevo concepto pues que está muy de moda, en relación en que en algunos territorios existen actores armados que lo controlan, que imponen reglas,
casi todas son relacionadas con movilidad, entre otras cosas, que imponen otras normas en menor medida y que extraen recursos y controlan, básicamente son recursos provenientes de la coca o de la minería. Entonces se habla de la existencia de un conflicto en este momento con ese tipo de actores y de que estas estructuras tienen mandos y tienen capacidad de realizar algunas operaciones contra el Estado. Un segundo eje de la discusión se plantea por otros autores, y es que ¿para qué hablamos ya del delito político? Álvaro Jiménez, ex M-19, actual negociador con el Clan del Golfo, plantea que hablar de delito político en este momento es una discusión irrelevante porque todo se sostiene con el narcotráfico. Pero pues esto no explica. Digamos, sí, se sostienen desde antes. Se sostienen el ALFAR, el ELN, e incluso el EPL se sostuvieron con negocios de narcotráfico. Digamos, este planteamiento no introduce ninguna diferencia ahí en la discusión. Otro académico plantea la definición de si es político o no es irrelevante y más bien es un obstáculo para no negociar. Entonces hay una tendencia también en que debemos negociar, de que hay una necesidad de hacerlo con todos los aparatos armados. Y la última discusión, pues, es la negociación con el Clan del Golfo. Acá también tenemos perspectivas políticas y académicas. Por ejemplo, Trejos y Vadillo plantean de que las autodefensas gaitanistas tienen himno, tienen escuelas de adoctrinamiento, estatutos, que tienen alguna interacción con la población civil y que tienen pretensiones políticas, pero estos son elementos que realmente no prueban que sean políticos. Es necesario analizarlos y complejizarlos. Me parece que es un argumento un tanto trivial porque hay otras organizaciones que también han tenido discursos e himnos y eso no los hace políticos. El otro punto, ahí en esa misma dirección, es el de Juan Manuel Santos, que señala que para negociar con el Clan del Golfo no se necesita un marco jurídico transicional, sino lo que se requiere es que se sometan a la justicia. Esa perspectiva es mucho más realista en mi concepto. Bueno, ese es como para presentarles un marco a grandes rasgos del problema actual en relación con los cambios en el conflicto armado, los cambios en los actores y en algunos métodos de guerra actuales dentro del conflicto. Tenemos que recurrir a un elemento o a un concepto que es muy importante, que es el delito político. El delito político, ese concepto jurídico, pero que es muy importante porque muestra algunos elementos de cómo se ha definido el delito político en Colombia. Nos sirve como instrumento para tratar de mostrar si el ELN está o tiene cabida dentro del concepto o no. Para eso lo uso. También le cabe decir otra cuestión. El delito político nos ha acompañado desde el siglo XIX. La definición del delito político no es clara. No podemos encontrar un texto donde se defina qué es el delito político, pero de todas maneras ha sido consustancial a todos nuestros procesos de insurrección, de rebelión en las guerras civiles. La primera vez que aparece el concepto de delito político está en la Constitución de 1858. En 1863 aparece el concepto de derecho de gentes, que es el antecedente del derecho internacional humanitario y que ya tenía la intención de acotar la violencia en las guerras.
En la actualidad, la Constitución de 1991 menciona 5 veces al delito político. Entonces, pese a que no se ha definido, es un elemento importante para entrar en esta discusión. ¿Cuáles son los elementos del delito político? En primer término, el delito político es un delito impuro por esencia. Es decir, el delito político primero está asociado a algunas conductas contra el orden constitucional, como serían la rebelión, la sedición y la asonada. Pero estas conductas no se cometen solas. Por eso decimos que es un delito impuro en el sentido que se comete con delitos comunes. El delito político implica la consecución de armas, tráfico de armas en los mercados negros, implica también vivir de unas economías ilícitas, fundamentalmente el narcotráfico y ahora muy reciente y con mucha fuerza la minería ilegal. Entonces, tenemos que además que en el mundo, pues las insurgencias se han sostenido con economías ilícitas. Entonces, hay un elemento importante aquí y es que la rebelión, la sedición y la asonada jurídicamente y desde el siglo pasado están relacionadas con conductas conexas. Las conductas conexas, y en este momento pues en la JED, en la sala de amnistías e indultos, pues se han concedido amnistías e indultos por conexidad, rebelión, conexidad con tráfico de recursos ilícitos, con tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, este punto contrasta un poco pues con ese señalamiento moral que hace el presidente Petro cuando dice que la nueva generación del ELN son traquetos y no revolucionarios. Algo pues que se sale un poco de esta mirada de entender que es un delito político. Además, Petro lo hace después de que dice esto del ELN, después de que tuvo un proceso de paz, haciéndole concesiones muy importantes, recogiendo la agenda que ha aprobado Juan Manuel Santos en su gobierno, recoge la agenda y no coloca líneas rojas como colocó Santos en la negociación, porque en la negociación de Santos con las FARC estaban delimitados los temas. Por ejemplo, no se podía hablar del modelo económico, no se podía trabajar ese punto en las discusiones. Pero con el ELN, Petro le aprueba la posibilidad de hablar de todo. Voy a leerles acá: examinar desde una perspectiva democrática el modelo económico, el régimen político, las doctrinas que impiden la unidad y reconciliación nacional, el tratamiento que se da a los conflictos políticos, sociales, ambientales en función de la construcción de la paz. Es decir, que la agenda que se aprobó con el ELN era una agenda maximalista donde se podía discutir de todo. Digamos, simplemente era para contrastar su primera posición cuando no eran traquetos y su segunda posición cuando fracasa ahí el proceso de paz porque está suspendido desde el año pasado. Continuando con los elementos del delito político, el segundo es que las conductas de rebelión, sedición y asonada deben dirigirse contra el Estado. O sea, no puede ser que simplemente que haya esas conductas o haya combates con otros grupos armados, sino que parte de estos combates o de estas conductas tienen que estar dirigidas contra ese sujeto pasivo que es el Estado. El tercer elemento, que exista una motivación política y un proyecto social en el aparato armado. Es decir, que haya una idea de cambio social, de construcción de otra nueva sociedad, de
y haga toda una metodología para que eso se produzca en el futuro. Y el cuarto elemento, y muy importante, es que los actos ejecutados no tengan ánimo de lucro. Es decir, aquí, ahí tenemos que ponerle la lupa a los otros actores armados que están en el conflicto, por cuanto que hay que averiguar, pues, eso pues es una tarea más de la Fiscalía y de las agencias de seguridad del Estado, para dónde va el dinero. Una parte del dinero puede ir para la reproducción del aparato, pero ¿a dónde va el grueso del dinero que recolecta un aparato armado? Por ejemplo, el Carlos Patiño, el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, cobra 250.000 pesos por cada kilo de coca que pase por el plateado. Y pues estamos hablando de que en un día pueden pasar perfectamente, mínimo 10 kilos de coca cristalizada. Entonces, digamos, ahí hay unos ingresos importantes, si se los consideran en meses, en un año, y pues ¿para dónde va el dinero? Es un elemento ahí clave para entender este problema del delito político. Entonces, paso al otro asunto, los elementos políticos en el ELN. Mi tesis pues, es que el ELN sigue siendo un actor político, pero que tiene rasgos de degradación. Hay unos elementos de degradación y voy a presentar entonces las dos caras de la moneda. La primera cara, tomo una ventana de observación desde el 2004 hasta el 2024. 2025. ¿Por qué esa ventana de observación? Porque para mi perspectiva, el ELN está en una tercera fase y a partir del 2004 el ELN tuvo cambios muy importantes internos. Por ejemplo, un cambio fundamental es que el ELN reconoce su derrota estratégica. Hay un documento que fue divulgado por el Comando Central, donde se señala que no podrán ganar la guerra. Y entonces adoptan una nueva estrategia, que es la estrategia de resistencia, de guerra de resistencia. Entonces, en esa ventana de observación se observa la celebración de varios congresos, el cuarto en el 2006, el quinto en el 2015 y el sexto en el 2024. Los congresos se deben realizar cada 10 años, los han realizado. Entre cada congreso deben haber plenos del Estado Mayor, donde hay reuniones para ver cómo va la orientación política que sale de los congresos. Es decir, en cada congreso van delegados de todos los frentes, en este momento 45 frentes y cerca de 7 bloques. Hacen una discusión y ahí salen las orientaciones para el resto para los próximos 10 años. Entonces, cumple con una discusión interna, hace planteamientos sobre la cuestión de superar el capitalismo, se plantean de nuevo como socialistas, como siempre lo han planteado. En los últimos documentos del sexto Congreso plantean de transitar a la sociedad postcapitalista, no desarrollan mucho ese concepto, pero de todas maneras las características de sus reuniones internas y de estos documentos que circulan en los congresos muestran siempre el mismo esquema, y es el análisis de la situación nacional, de la situación internacional, de qué perspectivas hay para el movimiento armado y para el movimiento político. Otro elemento, ellos tienen muy claro una estrategia militar, ya les señalaba, una guerra de resistencia que combina con un modelo insurreccional. Volvieron a la idea del modelo insurreccional. La guerra de resistencia en síntesis es, miren, vamos por la paz, pero no por cualquier paz. Una paz no para que nos haga conejo como con las FARC,
vamos por una paz con reformas profundas económicas y políticas y sociales y no soltaremos las armas hasta que no se den esas reformas. Entonces mantenemos una guerra de resistencia. Estamos derrotados en términos de que no podemos llegar a la capital, pero mantenemos una guerra subnacional en donde están los aparatos armados. Esa es la idea que mantienen. Otro elemento que demuestra lo político de su organización es la estrategia de un poder popular. La estrategia del poder popular. ¿Qué es la estrategia del poder popular? Es una metodología de empoderar los territorios o la población, los campesinos en donde opera el ELN. A ver, el poder popular surge en los años 80 como estrategia y ellos plantean, bueno, vamos a hacer con las comunidades formas de economía solidaria. En un momento dado el ELN prestó dineros para que los campesinos pudieran tener pescados, gallineros, era una especie de banco, para que los campesinos construyeran algún tipo de negocio. Entonces, formas solidarias, respaldan posesiones de tierra en zonas o las han respaldado en zonas de colonización, ahora pues menos. Otro, regulan las explotaciones de oro en las zonas mineras, háblese de Bolívar o de la zona en el Cauca también. Digamos, en esos territorios tienen unas regulaciones sobre cómo debe hacerse la explotación minera, plantean reforestaciones, apoyan movilizaciones políticas y movilizaciones sociales en el marco de lo local y también puede hablarse de una justicia insurgente, de las prácticas de justicia insurgente reguladas por la guerrilla. Bueno, otras estrategias políticas rápidamente que se han percibido en el último tiempo es, bueno, no podemos ganar la guerra, no vamos a llegar a Bogotá, pero entonces vamos a proyectarnos hacia la ciudad, hacia los movimientos de la ciudad. Y entonces ahí se bajan de una perspectiva dogmática que siempre había caracterizado al ELN, y es que ahora entonces piensan, o la idea es trabajar con otros. Es decir, no se pueden evidenciar en las organizaciones políticas y sociales, pero su proyecto es trabajar en los movimientos urbanos y en los movimientos políticos. No puedo decirle cuáles, porque usan unas claves ahí que no he podido descifrar, y tampoco, si las descifro, tampoco las voy a decir, para no estigmatizar a los movimientos o grupos sociales que tienen ese tipo de influencia. Otras formas que muestran el carácter político es la existencia de códigos internos para regular sus relaciones disciplinarias. Por ejemplo, mientras en los frentes de Iván Mordisco ya ahí no existe para los casos disciplinarios, sino la reunión de 5, los comandantes, y la decisión de de hacer un ajusticiamiento, por ejemplo, contra un personaje. Aquí en el ELN están los códigos disciplinarios y se cumplen. Hay unas regulaciones para que el combatiente sepa qué atenerse en caso de una infracción o de un delito. La otra cara de la moneda, factores de degradación. Hay un elemento fundamental, y es que las lógicas de la economía en los territorios están ordenando la guerra. Entonces el trabajo con las comunidades empieza a decaer, y lo que parece tener más relevancia son organizar a las comunidades para tener seguridad en la zona. Tienen esa facilidad en este momento de organizar a las comunidades porque si se mira pues en
en los informes que he podido obtener, el ELN tiene 6.000 combatientes y dentro de los 6.000 combatientes hay 3.000 que son milicianos, no son guerrilleros campamentarios. Entonces es más fácil para ellos la cuestión de colocar una seguridad en los territorios. Pero entonces el punto es que como se está pensando más en tratar de frenar el ingreso de otros actores armados, entonces ellos ahora le están metiendo más la mano a la cuestión de la seguridad, de controlar esos ingresos, lo cual también genera problemas en los territorios y pues ajusticiamientos injustificados de gente que entra a uno u otro lugar y son tomados como infiltrados del ejército, etcétera, etcétera. También la construcción de poder popular también entra en un debilitamiento. No, empieza a ser, esas formas empiezan a ser ya no tanto con la esencia que se construyeron de pronto en los años 80, que era que las comunidades se autodeterminaran, que en un futuro fueran como el poder popular que iría a sustituir al Estado si se desplomaba en un proceso revolucionario. Y entonces lo que se encuentra aquí es que el poder popular, esas formas de poder popular se están convirtiendo en formas de control, en formas de dominación. Es una perversión allí y pues el caso más específico puede ser de pronto Arauca, donde se ve con mayor detenimiento ese problema. Ahora, otro elemento, los recursos empiezan a corromper, diversos niveles de la organización. Se puede estar presentando lo mismo que se dio con las FARC en sus últimos años, 2008, 2012. Allí se estaba presentando que las milicias comenzaban a hacer sus propios negocios, fugas, y encuentro dentro de la organización algunos ajusticiamientos en determinados frentes que están mostrando que cala o que está impactando el manejo de ciertos recursos dentro de la organización en el contexto de una idea de que no se va a ganar la guerra y que se está esperando más bien que haya un proceso de paz favorable. En ese contexto, pues entonces como que parece incrementar estos procesos de fugas con el dinero. Y otro proceso también clave allí, y es que se está perdiendo la mística, y esto lo ubiqué por un periódico virtual de circulación interna, en el cual se muestra que los procesos disciplinarios, de disciplina empiezan a hacerse más reiterados porque en relación con los jóvenes, aparte de eso, pues tiene serios problemas, la organización tiene serios problemas de reproducción del aparato. ¿En qué sentido? En que desde finales de siglo se empieza a advertir que ya no es tan fácil conseguir jóvenes como milicianos y como combatientes. Ya no es tan fácil. El campesino ha cambiado, la juventud ha cambiado y ellos se dan cuenta de que ese lema de liberación o muerte, o sea, la muerte o nos libertamos o morimos. Ese lema ya no se puede cumplir con el tipo de joven de hoy en día, con esta cultura mucho más hedonista, una cultura hedonista más en busca de la buena vida y del placer. Entonces, digamos que empieza a ser difícil la reproducción del aparato armado. Quería mostrarles los desmovilizados. Se perdió el color. Bueno, los desmovilizados
Los desmovilizados, según el tiempo de estadía, este es un derecho de petición que hice al Ministerio de Defensa con el objeto de que me dieran las edades y el tiempo en que estaba un insurgente dentro del aparato armado, y encuentro que de 5.731 dentro de este periodo de tiempo, 2004-2024, casi la mayoría se salen, 2.050 se salen de 0 meses a 1 año, y de 2 años a 5 años tenemos ahí la cifra más importante de salidas en el ELN. Esto nos muestra, ellos tuvieron que hacer una adecuación ante las normas disciplinarias. Las normas disciplinarias dicen actualmente que el guerrillero puede estar 3 años, después de 3 años puede irse, pero entonces fíjense ustedes que se están yendo antes de los 3 años por diversos motivos, pues que no hay tiempo para entrar a determinarlos. El problema de el anterior, el problema de este es un problema complejo allí, pues hay unos guerrilleros pedidos en extradición por los Estados Unidos. Digamos que no entro en la misma tónica a ver esto, en la misma tónica de Petro, porque pues esto digamos, hay versiones encontradas. Cuando uno va a los territorios, a la Gabarra o a Tibú, o cuando va al Cauca, a examinar pues a los campesinos que dicen si están involucrados el ELN o no con la coca, si están haciendo toda la cadena, es decir, desde el cultivo hasta las rutas, pues hay versiones encontradas. Hay versiones encontradas, la policía dice otra cosa, que sí están involucrados. Con informes de la policía, pues es que se han pedido en extradición algunos guerrilleros de comandantes de algunos frentes. Por ejemplo, HH del Frente Comunero del Sur está pedido en extradición, y su segundo al mando también, y pues uno no tiene que pensar que esas pedidas en extradición de estos dos comandantes pudieron acelerar el proceso de diálogo de Comuneros del Sur en Nariño. El último punto es la negociación con el ELN. Ya he dado puntadas en torno a que el ELN debe dejar de considerarse como una guerrilla eterna. O sea, no solamente tiene problemas en el manejo del contexto, sino que también tiene problemas internos, como he referido. Entonces, ellos deben de abandonar esa idea que pueden seguir siendo la guerrilla más vieja del mundo occidental. En segundo lugar, pienso que la principal dificultad con el ELN no radica en que sea una guerrilla descohesionada, o como lo plantea el texto de Fernán González, de que es una guerrilla federalista, entonces que no se puede poner de acuerdo para la negociación. Eso no es cierto. El ELN podría decirse que es una guerrilla centrofederal más bien, donde el centro ocupa todavía un papel muy importante, es el que dirige las orientaciones generales del grupo con ciertas autonomías regionales. En eso pues mi idea de que es una guerrilla más bien centrofederal, con la que se puede negociar porque su mando es unificado y se respetan las orientaciones de la Dirección Nacional y del COSE. El problema con el ELN es su modelo de negociación. Ese es el problema real con el ELN, porque es que el ELN plantea no abandonar las armas hasta que no se empiecen las reformas políticas, económicas y sociales profundas que deben de darse y que estaban en el acuerdo. Eso estaba en el acuerdo de marzo de México, firmado entre el gobierno nacional y el ELN. Ahí se planteó, se le dio visto bueno a que, bueno, vamos a hacer reformas, pero digamos, esas reformas
que hubieran salido de allí, pues también estaban condenadas, a las propuestas estaban condenadas a un fracaso, porque es muy difícil, es muy difícil que todas unas reformas que en el fondo significan la reconfiguración de la sociedad colombiana pudieran pasar por el Congreso. Entonces, saldrían cantidad de reformas, pero ¿cómo se aprueban en el Congreso? O sea, estaba de alguna manera ese pacto, ese acuerdo estaba condenado también a fracasar. El otro punto que empieza aquí a jugar y que es muy importante es la cuestión de la inserción que tiene el ELN en Venezuela. Desde el 2012 el COSE está en el estado de Zulia, se mueve entre el estado de Zulia y se mueve también en el estado de Apure. Entonces, la dirección nacional, básicamente, y el COSE maneja el asunto desde Venezuela. En Venezuela puede haber tres posibilidades. Una medida aséptica de que entre Trump y saque a Maduro o a sus ministros en una operación aséptica y se lo lleve. La segunda posibilidad es que promueva un proceso insurreccional allí, un divisionismo en el ejército venezolano y que pues derrumbe el proceso que hay en Venezuela. Y la tercera posibilidad es la invasión, que es la menos creíble. Pero entonces eso puede traer efectos para el ELN, porque tendría que venirse para acá, aunque eso no significa que su derrota sea rápida, por cuanto que, por ejemplo, en este momento Iván Mordisco no lo han podido detectar. Iván Mordisco se mueve en zonas selváticas y con menos experiencia, con menos años que el ELN, pues sigue eludiendo la acción de la fuerza pública. Entonces, digamos que sería un proceso que podría venirse, podría ablandar cualquier situación en Venezuela. En los términos que he señalado, podría ablandar la posición del ELN para futuras conversaciones. Muchas gracias, profe, por la presentación. Abrimos ronda de preguntas. La profe 2, Isabel, y la profe Liliana. Bueno, muchas gracias por la exposición. Muy interesante, muchos elementos para enriquecer esto que es tan complejo. Esta discusión sobre el carácter político o no político, creo que se está dando mucho. Desde aquí, incluso hay muchas cosas que yo no tengo muy claras. Lo que no tenemos claro, por ejemplo, en términos de perspectiva comparada, ¿sí? Esa clasificación que existe en nuestra tradición jurídica del delito político, en que otros sitios existe, cómo funciona en otros lados que puedan tener cierta cercanía a nosotros, en México, ¿no? O sea, ¿qué figuras se usan en otros países para tratar con esos problemas similares? Porque yo creo que muchas veces que en el debate lo que están diciendo es que es una figura como anacrónica, ¿sí? Es como de otra época, es muy nuestra, pues, pero no sé cómo funciona en otros lados. Y como alrededor de eso, yo no sé si de pronto queda como esta cosa conceptual de que es o no una organización política, pero también la pregunta es ¿para qué es esa diferencia? ¿No? Y en esencia, pues esa diferencia tiene que ver con la negociación y con el tipo de negociación. Pero no sé si, o sea, de pronto una pregunta que se hace acá es si todavía esa negociación, este tipo de negociaciones que se han hecho, digamos, en el pasado con los grupos armados, si son viables todavía, ¿sí? Son viables y si, o sea, por ejemplo, el tema de la justicia, estábamos con el tema del jefe, se van a someterían a algo como la jefe, van a aceptar someterse a algo que, pues, incluso el modelo de la jefe es un modelo muy pesado, digamos, un modelo un poco aparatoso,
o sea, claramente no se les va a poder ofrecer amnistía. Hay también todo el tema internacional, de la Corte Penal Internacional, de la misma situación de la sociedad, de los acuerdos. Entonces yo no sé si realmente el tema es si los definimos no como política, sino cómo pensamos a estas alturas el tipo de negociación y de acuerdos, en términos también realistas de que haya un marco que sea viable y legítimo, ¿no? ¿No? ¿Reunimos? Sí, que se me va la onda. Ah, listo. Bueno, sí, digamos, esto del delito político es algo muy colombiano, debido a nuestros largos procesos de insurgencia, no solamente en el siglo XX, sino también en el siglo, perdón, no solamente en el siglo XIX, sino en el siglo XX. O sea, digamos, hay diversas estadísticas sobre guerras civiles y pues ocupamos siempre el primer lugar en el contexto de América Latina, nos sigue Venezuela, creo que México y Argentina, ¿sí? Pero digamos la solución de los conflictos armados se ha dado por esta presencia del delito político. Desde muy temprano, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta y ahí me había venido preparado con un esquema que he hecho después de haber investigado las amnistías y los indultos en Colombia. Hay ese gráfico está mostrando la cantidad de amnistías e indultos. Aproximadamente se han presentado en Colombia entre 1819 y 2010 184 instrumentos de perdón judicial, en total 184, sin contar con el de las FARC, ley 1820, que está en funcionamiento con las FARC, sería 185, 53 amnistías y 106 indultos, ¿sí? Digamos, en alguna medida la existencia del delito político y la posibilidad de las amnistías ha de todas maneras también impulsado que haya más rebeliones, ¿sí? En alguna medida, ¿sí? En alguna medida porque, bueno, voy a obtener el beneficio de la amnistía. Hasta Efraín González estaba pensando en la amnistía y estaba haciendo contactos en los años 60 con sectores del Partido Conservador a ver si lograba la amnistía. Es decir, de alguna manera la existencia de esto ha pervertido el instrumento y ha incitado a que haya amnistías e indultos, ¿sí? Pero digamos, en este momento pienso yo, mi posición es la de defender el delito político y esta posibilidad de negociación con los delincuentes políticos, porque están haciendo otra posibilidad y es la de negociar con delincuentes comunes, el clan del Golfo, el movimiento gaitanista, y entonces ya con los sectores delincuenciales urbanos. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar a hacer otro proceso aquí con delincuentes urbanos. Pues digamos, yo soy crítico en alguna medida pues de negociar con todos. Negociación con los que tengan pisos políticos por lo menos, pero con los delincuentes comunes, pues eso se nos vuelve un problema mayúsculo. Estamos construyendo actores, ofreciéndoles las posibilidades de negociar con el Estado. Eso resulta nefasto para un Estado débil como el que tenemos. Profe Liliana. Profe, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas. Una, cuando usted empieza su exposición, usted hace un diagnóstico y es que estamos en un momento en el cual se está desconociendo o invisibilizando o negando que Colombia tenga un conflicto armado. Sí. Entonces la pregunta, y según entiendo usted está en desacuerdo pues, con la postura que invisibiliza que tengamos un conflicto armado en este momento. Entonces mi pregunta es si usted cree que esta situación a la que estamos asistiendo de invisibilización del conflicto armado puede ser similar a la que vivimos por allá en el 2004, en el gobierno de Álvaro Uribe. Se negó no solo la existencia del conflicto armado en el país, sino que
calificó o criminalizó a los entonces grupos armados de ese momento, llamándolos narcoterroristas. Sí. Si estamos en un momento similar, sí podemos pensar que hay un momento similar. Y la segunda pregunta es, ¿usted ve como una de las dificultades de negociación posible con el ELN, el modelo de paz maximalista que propone? Y mi pregunta es, si no es también una dificultad el modelo de paz medio maximalista que tiene el gobierno actual, porque no veo que tenga el gobierno de Petro una propuesta de paz mínima, pues la paz o la búsqueda de la reconciliación como ausencia de conflicto, parar el conflicto. Si es posible, como calificar de difícil la propuesta de paz del ELN o la concepción maximalista en el contexto de un gobierno que tampoco tiene una concepción mínima de paz. Bueno, sí hay similitudes entre el proceso de Uribe cuando negaba el conflicto armado con la actual. Se niega que existe un conflicto armado y se habla de que lo que existe es un conflicto criminal, de bandas criminales, y entonces esa es una de las tendencias de alguna manera, y va a estar jugando en las próximas elecciones, y seguramente, digamos, se va a agitar pues de que no más negociación en Colombia con ningún actor. Esa va a ser una parte del debate que se nos viene encima. ¿Sí? Sí, la negociación, la cuestión, los planteamientos de la agenda del ELN son maximalistas y constituyen una desproporción frente a lo que es el ELN. Es una guerrilla, pues en toda negociación siempre existe la correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas incide en la mesa de negociación, incide para iniciar una mesa y para resolverla. Y resulta que pues tiene 6.000 combatientes. Las FARC en su momento tuvieron 20.000 combatientes, fue una guerrilla nacional las FARC, y esta del ELN es una guerrilla subnacional. Entonces, plantear una agenda maximalista es desproporcionado en relación con su fuerza, por un lado. Por otro lado, pues también es un desconocimiento también a otras posibilidades que se pueden dar para solucionar los problemas de Colombia, que están en el trámite de la democracia, de los partidos políticos, en las agencias políticas. Entonces, intentar sustituir la solución en la mesa de negociación también es una negación de la política, y eso también es de alguna manera criticable. Vale, muchas gracias. Por tiempo ya no podemos. Le agradecemos al profesor Mario por su tiempo y por su exposición. Muchas gracias.